Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, estoy seguro, ha estado en boca de muchos de ustedes y es que, vamos a hablar de Andercel y su aparente nerviosismo en una reciente fiesta, y sobre todo, de la conexión que parece haber con Kerem Bürsin. Sí, ese dúo que nos conquistó a todos con su química en pantalla y que ahora, parece que fuera de ella, también nos regala momentos para comentar. Así que, prepárense para un análisis detallado, porque vamos a desmenuzar esas imágenes que han revolucionado las redes y que, francamente, no se pueden perder. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Así, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, que siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al lío. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de la noticia. Unas fotografías que salieron a la luz tras una reciente fiesta han desatado la especulación, para muchos, la confirmación de algo que veníamos intuyendo. En estas imágenes, podemos ver a Andercel, siempre radiante y elegante, pero en esta ocasión, con un gesto que muchos han interpretado como nerviosismo. ¿Y a quién señalan como el posible detonante de este estado de ánimo? Pues, adivinaron, a Kerem Bürsin. Las fotos en cuestión la muestran en diferentes momentos de la velada, pero hay un par de ellas que capturan su atención de una manera particular. Una de ellas es donde parece estar hablando con alguien, o quizás observando algo, y su expresión facial es la que ha generado todo el revuelo. Sus ojos están un poco más abiertos de lo habitual, hay una ligera tensión en su mandíbula, y hasta podría decirse que su postura corporal denota cierta incomodidad o, bueno, nerviosismo. Y justo en ese contexto, o quizás en la misma fiesta, aparece Kerem Bürsin. No es la primera vez que se especula sobre la relación entre Ande y Kerem. Desde que protagonizaron juntos Senkal Kapm, Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo, y esa conexión que transmitían en pantalla se trasladó, para muchos, a la vida real. Los fans, siempre atentos, empezaron a notar detalles, gestos, miradas que parecían ir más allá de la actuación. En esta ocasión, las imágenes de la fiesta son particularmente reveladoras. Se dice que Kerem también estuvo presente en el mismo evento. Y aunque no hay una foto explícita donde se les vea juntos compartiendo un momento íntimo, la mera presencia de ambos en el mismo lugar, sumada a la expresión de Ande, ha sido suficiente para avivar las llamas de la especulación. Algunos testigos presenciales, o al menos eso dicen las redes, comentan que el ambiente se cargó de una energía diferente cuando ambos coincidieron. Pero, ¿qué significa realmente ese nerviosismo? Podríamos interpretarlo de muchas maneras. Tal vez, como mencionábamos, la presencia de Kerem la pone un poco nerviosa, en el buen sentido, claro. Tal vez hay una chispa que aún no se ha extinguido, o que está en proceso de reacenderse. O quizás, y esta es una posibilidad que no debemos descartar, es simplemente que en un evento social, con mucha gente, y con la atención mediática que ambos generan, es normal sentir cierta presión y, por ende, cierto nerviosismo. Sin embargo, la narrativa que se ha construido en torno a estas imágenes es precisamente la de un posible reencuentro o una intensificación de los sentimientos entre ellos. Los Hanker, como cariñosamente los llaman sus fans, están eufóricos. Cada pequeño indicio, cada coincidencia, es interpretado como una señal de que su historia de amor, aquella que nació en la ficción y que muchos deseaban que continuara en la realidad, podría estar sucediendo. Analicemos las imágenes más de cerca. En una de las fotos que más se ha compartido, Ande está de perfil, con la mirada perdida, como si estuviera procesando algo importante o esperando algo. Y cerca, se intuye la presencia de Kerem, quizás en otra conversación, pero su energía, su aura, parece influir en el ambiente.
No hay una confrontación, no hay un drama visible en las fotos, pero sí hay una tensión palpable, una expectación. Es fascinante cómo una simple expresión facial, un ángulo de cámara, una coincidencia en un evento social, puede generar un torbellino de comentarios y análisis. Y es que Ander Zel y Kerem Bürsin son figuras públicas que han sabido ganarse el cariño de su audiencia. Su éxito en Sen.Calcam fue monumental, y esa conexión con el público se ha mantenido, incluso después de que la serie terminara. Los fans no solo admiran su talento actoral, sino también su carisma y su estilo. Ambas estrellas tienen una gran presencia en redes sociales, y sus publicaciones siempre generan miles de interacciones. Por eso, cuando algo tan sutil como una expresión de nerviosismo en una fiesta se filtra, la reacción es inmediata y masiva. Podríamos debatir si Ande está nerviosa por Kerem, o simplemente nerviosa en general. Es difícil juzgar el estado emocional de alguien basándose en una sola fotografía. Sin embargo, en el contexto de su historia conjunta y de las constantes especulaciones, es natural que los fans conecten ambos puntos. La ausencia de información oficial sobre su relación actual deja un vacío que la imaginación de los seguidores se encarga de llenar. Y no podemos obviar el poder de las redes sociales en la construcción de estas narrativas. Los hashtags, los comentarios, las teorías que se tejen en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, crean un ecosistema donde la información, a veces verificada, a veces no tanto, fluye a una velocidad vertiginosa. La imagen de Ande con esa expresión de duda o inquietud, al lado de la mención de Kerem, se convirtió en viral en cuestión de horas. Algunos argumentan que este tipo de análisis es invasivo y que deberíamos respetar la privacidad de los artistas. Y tienen toda la razón. Sin embargo, también es cierto que las figuras públicas, al exponerse a la fama y al escrutinio, a menudo generan un interés que va más allá de su trabajo. Y en este caso particular, la química entre Ande y Kerem era tan fuerte, que los fans esperaban, y siguen esperando, que esa conexión trascendiera la pantalla. Las imágenes de la fiesta, en este sentido, funcionan como un catalizador. No son una prueba irrefutable de nada, pero sí son un disparador de emociones y de conversación para aquellos que siguieron de cerca su historia. La clave está en observar los detalles. ¿Hay alguna interacción particular que haya captado la atención de Ande? ¿Está ella respondiendo a algo que Kerem ha dicho o hecho? Las fotos, por sí solas, no nos dan todas las respuestas, pero sí nos invitan a formular preguntas. Y es precisamente esta ambigüedad la que alimenta la especulación. Si las imágenes fueran completamente inocuas, si Ande pareciera completamente despreocupada, la noticia no tendría el mismo impacto. Es esa pizca de misterio, esa posibilidad de que algo esté sucediendo entre bambalinas, lo que hace que el público se interese aún más. Ahora bien, ¿qué podemos decir de Kerem en todo esto? Las imágenes donde él aparece, aunque no son el foco principal del nerviosismo de Ande, también son importantes. ¿Cómo es su lenguaje corporal? ¿Parece el ajeno a la situación? ¿O hay algún indicio de que él también es consciente de la tensión que generan? En muchas de las fotos donde aparece Kerem, se le ve interactuando con otras personas, sonriente, relajado. Esto, paradójicamente, puede hacer que el supuesto nerviosismo de Ande sea aún más intrigante. ¿Está ella reaccionando a algo que solo ella percibe? ¿O simplemente está teniendo un momento de introspección en medio del bullicio? La fiesta en sí misma se presenta como el escenario perfecto para este tipo de situaciones. Los eventos sociales, especialmente los del mundo del entretenimiento, suelen ser puntos de encuentro de celebridades, donde las interacciones son observadas con lupa. Y si a eso le sumamos el aura romántica que rodeaba a Ande y Kerem durante la serie, el cóctel explosivo está servido. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Se le nota a leguas que está nerviosa, Kerem es el único que podría ponerla así, ya sabemos lo que está pasando entre ellos,
son solo algunos de los miles de mensajes que se podían leer. Y es que, para los fans, estas imágenes son una confirmación de sus esperanzas. Pero, ¿es justo juzgar una relación o un posible interés romántico basándose en un par de fotografías? Creo que es importante ser cautelosos. Las apariencias pueden ser engañosas, y el mundo del espectáculo está lleno de interpretaciones erróneas y rumores. Sin embargo, no podemos negar que la química entre Andercel y Kerem Bürsin fue algo especial, y es natural que el público siga interesado en su conexión. Lo que sí está claro es que estas imágenes han reavivado la conversación sobre ellos. Han puesto nuevamente en el centro de atención la posibilidad de que su relación vaya más allá de la amistad. Y para los fans, eso es motivo suficiente para celebrar y para seguir observando cada uno de sus movimientos. La fiesta, como bien dice el título, es el escenario de este supuesto nerviosismo. Imaginen la escena: luces, música, gente conversando, risas, y en medio de todo eso, un cruce de miradas, una conversación casual que quizás tenga un significado oculto para los que están envueltos en ella, y sobre todo, para los que estamos observando desde fuera. Estas fotos son un ejemplo perfecto de cómo las celebridades viven bajo un microscopio. Cada gesto, cada expresión, puede ser interpretado y analizado por miles, si no millones, de personas. Y en el caso de Hande y Kerem, la carga emocional y la expectación que generaron con su trabajo previo, hacen que este escrutinio sea aún más intenso. Para concluir este análisis de las imágenes de la fiesta y el aparente nerviosismo de Andercel en relación con Kerem Bürsin, podemos decir que, si bien las fotografías no ofrecen pruebas concluyentes, sí alimentan la especulación y el deseo de los fans de que su conexión, aquella que cautivó a tantos en Senkal Kabm, continúe en la vida real. El gesto de Hande, interpretado como nerviosismo, junto a la presencia de Kerem en el mismo evento, ha sido suficiente para desatar un torrente de comentarios y teorías en las redes sociales, demostrando una vez más el gran interés que ambos despiertan en el público. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Hande estaba realmente nerviosa por Kerem? ¿Qué les parecieron las imágenes? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.